Cómo el pecado encadena. Porque de verdad es algo que si tú no lo detectas, si tú no lo confiesas, si tú no estás dispuesto a renunciar a ese pecado, las consecuencias que vas a tener son graves. Cuando no lo conoces, pues lo normalizas. O sea, lo haces tanto tuyo que alguien viene a mostrarte la verdad, quiere mostrarte la verdad y tú dices no. Y lo defiendes. Acércate a Dios, no escuches a los demás ni a tus propias emociones, porque muchas veces nuestras emociones nos engañan y nos hacen sentir como culpables, humillados, avergonzados, cuando Dios ahí está y te va a perdonar. Es una decisión entregar tu vida a Cristo. Él no te va a obligar a cambiar nada. Tu mismo amor, tu mismo temor te va a hacer cambiar y quitar todas aquellas cosas que están lastimando el corazón de Dios, pero te están lastimando más a ti. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de God Morning. Nos sentimos muy contentas. Estamos felices de iniciar este 2025 con ustedes. Nos tardamos por ahí un poquito de tiempo porque, bueno, pues hay de pronto circunstancias que suceden, pero no quiere decir que habíamos dejado en olvido este proyecto ni nada, porque sin duda pues es algo que nos apasiona, servir a Dios y sobre todo compartir la palabra, ¿no? Es algo que nos encanta. Pero creo que aquí, a todas las que estamos, lo que más nos fascina, pues es aplicarla, ¿no? Sí. Porque si no, pues de nada sirve aquí aprendernos toda la Biblia si no la aplicamos. Después de este breviario cultural, o como se diga, pues primero quiero presentar a nuestras invitadas de honor. ¡Wow! Con ustedes, ¡Andy! Yo les dije, ya Andy y la pastora deberían estar de fijo. Ya deberían de estar hermanos. aquí siempre. Y con ustedes, nuestra amiga Nale. Que la vieron en el capítulo pasado, igual. Exacto, Increíble. aquí está con Escúchenla. nosotros. Tiene unas historias que qué bárbaras. Y finalmente, mi Andy bebé. Ya me había olvidado de mí misma. Dije, ya terminamos de presentarnos. Y yo. Ay, yo. Pues bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema que es muy controversial por la ideología que de pronto podemos tener de que tanto es tantito, ¿no? Ay, es poquito y no pasa nada. Entonces vamos a abordar el tema de cómo el pecado encadena. Uy, hasta me puse chinita. Porque de verdad es algo que, o sea, si tú no lo detectas, si tú no lo confiesas, si tú no estás dispuesto a renunciar a ese pecado, las consecuencias, tal vez no las vas a ver en el momento, ¿no? Pero las consecuencias que vas a tener son graves. Y luego no son nada más para ti, o sea, son para tu familia, para tus hijos, por generaciones. Entonces, la verdad es que les va a encantar. Yo sé que les súper encanta el chismecito santo. Tú seguro ya tienen ahí sus palomitas y todo, pero va a estar bueno. Tenemos testimonios muy buenos, porque a la gente le encanta cuando uno confiesa sus pecados. Entonces, cuando hablamos del pecado. Exacto. Entonces, pues listas, qué emoción tenerlas aquí, de verdad. Y pues Andy, directa, hermana. Directa. O sea, ¿qué es el pecado? O sea, ¿cómo puede entrar? ¿De dónde proviene? Bueno, el pecado proviene desde que Dios creó al hombre y a la mujer. Él no nos creó de esa manera, ¿no? Él es un Dios perfecto, pero el orgullo, la soberbia, el querer ser más que Dios nos separa de su presencia. Entonces Adán y Eva vivían en un paraíso. Si ustedes lo leen en Génesis, ¿verdad? Desde el capítulo 1, y empieza toda la historia de la creación del cielo, la tierra, los animales y el hombre, que Dios nos creó a su imagen y a su semejanza, y fue una creación perfecta, ¿no? Del hombre y de la mujer. Entonces ellos vivían en armonía, vivían felices de la vida. Imagínense, no trabajaban. Bueno, algo que sí entristecía mi corazón y entristece es que la mujer no iba de shopping, porque no iba, no traía zapatillas, bolsas nada, de marca, no nada. No tenía nada, no tenía necesidad de nada de eso, ¿no? Y dice que estaban desnudos y no se avergonzaban, ¿no? Vivían en una armonía, vivían felices, ¿no? Imagínense el ver el paraíso, el Edén, pues es la relación, el jardín del Edén, la relación perfecta que tenían ellos con Dios, ¿no? Pero ¿qué sucedió? Que ahí pecaron, ¿no? Es lo primero que sale. La mujer, no es cierto, el hombre no cuidó a la mujer, ¿verdad? Como la debe de cuidar, y se dejaron de engañar. El pecado te engaña.
¿sí? El pecado te engaña. Entonces ellos los empezaron a engañar y Eva como esa fruta, ¿no? Habla de un fruto apetitoso, de un fruto que te llamaba la atención, de un fruto que Dios no quería que comieras porque entonces ibas a ser más sabio que Él, porque ibas a conocer el bien y el mal. Entonces, todo eso te lleva a la tentación y el escuchar, el ver, el decir, el experimentar, te lleva a cometer, ¿qué? El pecado, ¿no? Sí. Y es algo que lastima el corazón de Dios, pero ¿qué crees tú? Terminas más lastimado cuando te atas, cuando te encadenas. Entonces, esto viene desde la creación, ¿sí? Hoy en nuestros días, ¿verdad? Vivimos en un mundo herido, en un mundo perdido, como habla nuestra visión de nuestra iglesia, ¿no? Un mundo que te dice, todo lo que puedas hacer, Aldo, disfruta, vive la vida loca, porque nada más vives una sola vez en esta vida, claro. Entonces disfrútalo, ¿no? No pierdas tiempo. No pierdas tiempo, pero pierdes el tiempo en las cosas que no valen la pena. Entonces, exacto. Hoy vemos, desde que pasó eso en el jardín del Edén, un desorden, una separación de la presencia de Dios de Adán y Eva. Entonces, cuando tú y yo no conocemos a Dios, cuando no conocemos sus principios, cuando no conocemos su ley, su palabra, ¿verdad? Estamos separados de la presencia de Dios. Dice, más todos pecaron, ¿no? O sea, no hay ni uno justo, ¿no? Sí. Entonces, cuando tú en realidad ya conoces a Dios, lo aceptas en tu corazón, tú empiezas a tener una relación íntima con Él, Él empieza a limpiar tu vida y empiezas a descubrir muchas cosas que no son las correctas. Hábitos, actitudes, pecados, malas acciones, pensamientos, tantas cosas que tú, cuando no conoces a Dios, lo ves normal. O sea, que es algo que todo mundo hace y no pasa nada, es algo normal, pero no. O sea, el pecado te va envolviendo de una manera tan sutil. Ahorita, antes, ¿no?, de que empezamos a grabar, un amigo en Cristo me decía, ten cuidado porque aún dentro de la iglesia el diablo entra con zapatos de algodón y no lo escuchas, ¿no? Y es real. Entonces, el pecado va entrando de una manera tan atractiva a tu vida que, ay, qué padre, qué emoción, me la pasé padrísimo, ¿no? Esto es emocionante, esto es padre, ¿no? Pero conforme va pasando el tiempo, conforme te vas involucrando, entonces vienen consecuencias muy graves que más adelante vamos a hablar, ¿no? Sí. Y o sea, justo me imaginaba, ¿no?, esta escena, porque Dios es bien claro siempre, ¿no? En su palabra es súper claro, o sea, te está dando alertas, y desde un inicio le dijo, no coman eso porque van a descubrir el bien y el mal. O sea, fue tan claro. Y la segunda parte es esto, ¿no? O sea, él, cuando Adán le dice, aquí estamos, pero estamos desnudos. Y dice, ¿quién te dijo que están desnudos? Y sienten esa vergüenza, ¿no? Entonces a mí me viene como que pecado igual a vergüenza, ¿no? En el momento lo saborearon y lo disfrutaron, pero no pasó mucho tiempo para que ellos sintieran esa vergüenza. ¿Y qué hicieron? Se escondieron de Dios. Se cubrieron. ¿Y qué es lo que pasa hoy en día con cualquiera, ¿no? Cuando pecamos, lo cubres. Claro. Y te escondes, ¿no? Tapar, claro. Hacer como que nada está mal. Pero te empieza a engañar. O sea, el enemigo te empieza a engañar y decir, no, esto está bien. Mira, te causa esta satisfacción. Haz esto. Ve a este lugar. Ten este tipo de relaciones, ¿no? Y al último tú dices, no, pues no hay nada malo. Pero te engaña. O sea, el pecado ahí te anda. Sí, te empieza a rondar, ¿no? Y te empieza a jalar. Te avergüenza y dices, no me siento digna de ir con Dios, hice esto y sé que estuvo mal, pero ahora ¿cómo voy y cómo le digo a Dios, no? Porque eso es lo que quiere el enemigo, que te alejes y no vayas y le digas, papá, me equivoqué. Exacto. Te sientes avergonzado. Claro. Dices, no, o sea, no soy digna. Ya cometiste error, eso ¿no? Cuando conoces a Dios, ¿no? Porque justo como decía Andy, cuando no lo conoces, pues lo normalizas. Y es como cuando tú creces, ¿no?, en tu familia y tú vas creciendo con ideas, con conceptos, y si tú no lo conoces, pues es como si tuvieras una venda. Entonces tú eso lo haces tuyo, o sea, como tu familia, ¿no? Entonces si alguien de pronto llega a hablar mal de tu familia, pues tú la defiendes, ¿no? Te pones a la defensiva. Y así con el pecado, porque, o sea, lo haces tanto tuyo que alguien viene a mostrarte la verdad, quiere mostrarte la verdad y tú dices, no. Y lo defiendes. O sea, tienes argumentos para decir, esto es normal y hasta lo quieres como proteger a tu pecado. Pero justo, o sea, dice Dios,
Él viene con Jesús para enseñarnos la verdad. Dice la palabra, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Amén. Cuando, o sea, nos quitan esa venda, es como, wow, o sea, cómo yo estaba protegiendo ese pecado que tanto me estaba esclavizando, ¿no? Que yo estaba permitiendo que Él me dominara, que Él guiara mi vida. Pero cuando llega Jesús a romper esa cadena y decir, no, no es el pecado, soy yo, pues, o sea, es un paradigma. Entonces, qué importante que desde pequeños, ¿no? Podamos instruir a los chiquititos, porque ellos van creciendo con lo que tú les estás enseñando. ¿Qué les estás enseñando para que el día de mañana ellos puedan reconocer con un corazón humilde, sí, me equivoqué, o puedan defender su pecado? O sea, ahí tenemos un papel súper importante para que ellos puedan distinguir el pecado, o sea, es malo. El pecado siempre te va a querer hacer creer que es bueno, pero no. Y justamente eso, ¿no? Empiezas con un pecado, ¿no? A mí se me hace tal cual, ¿no? Como una cadena que empiezas con un eslabón, ¿no? Y es algo chiquito que dices, hablemos de la glotonería, ¿no? Para no irnos como todavía algo más fuerte, pero, o sea, empiezas así como de, ay, bueno, esto, ¿no? Pero al otro día ya no nada más es no sé, el dulce que te encanta, ¿no? Ya le vas sumando el dulce más las papitas, más los chocolates, y te paras ya en la madrugada y entonces, ¿por qué? Porque cada vez tu cuerpo te está pidiendo más y tú, ay, pero es tantito, no pasa nada. Cuando ya te das cuenta, ya traes un sobrepeso, ya traes, o sea, hemos visto, ¿no? Estos programas nuestros, o sea, la gente de verdad llega a estar inmovilizada de que pesa, no sé, 400 kilos, o sea, sus órganos ya no aguantan y todo empezó por algo chiquito, algo apetito, un fruto que se veía espectacular. Entonces, ¿cómo podemos hacer, ¿no? Para uno, pues darnos cuenta de que el pecado sí te lleva a un cautiverio espiritual. Primero es que lo tienes que aceptar. Tú hablas ahorita, por ejemplo, de la glotonería, ¿no? Pero a veces el chisme también. El decir chisme. Una mentira, pero no pasa nada. La envidia, ay, como que te admiro, pero el que te admiro no es admiración, ¿no? Sino es una envidia. Y ya empiezas a hacerlo un hábito, ¿no? Y algo que empieza a amargarte, que te empieza a hacer sentir mal, que ya estás así como que ansiosa por hablar mal de alguien, porque ya es algo que necesitas, chismear, criticar, hablar mal de alguien, o a veces probar cosas, ¿no? Ay, pues que es tantito una copa, ¿no? O sea, no pasa nada, ¿no? O sea, no seas tan religioso, pero ¿qué sucede? Que vas poco a poco y el pecado, o sea, te va envolviendo de una manera tan sutil que te dice, esto es maravilloso, que fue lo que pasó desde el principio, mira, si tú comes, o sea, vas a ser feliz, o sea, vas a saber, vas a ser más sabio que Dios, entonces todo eso no, si tú criticas, si tú envidias, si tú haces esto, no, mira, vas a ser más poderoso, vas a ser más popular, entonces te empieza a encadenar exactamente y a envolver de una manera que solamente Cristo viene a romper esas cadenas, ¿no? Sí, cuando tú lo aceptas en tu corazón y dices, esto no es correcto, ¿y cómo lo vas a aceptar? Cuando tú lees la palabra de Dios. Por eso les decimos, lee la palabra. Cuando tú lees la palabra te va a limpiar, la palabra va a abrir de verdad tu corazón. Se te van a caer, como dicen, esas escamas que traías en tus ojos para que puedas ver que lo que estás haciendo no es lo correcto. Es hermoso ver personas que a veces me dan el testimonio, no, yo hablaba con pura grosería y que yo hablaba con malas palabras, y ahora tú los ves y dices, no, ¿cuándo habló así? No creo, porque hubo una transformación, ¿no? Cuando a veces así me dicen, no, es que yo me peleaba y golpeaba a la gente y no, o sea, no te puedo creer que tú hagas eso. Eres tan tierno, tan tierna, tan lindo. ¿Cómo? ¿De dónde? O sea, sí lo hacía, pero permitió que Dios rompiera a través de Jesús, de ese sacrificio perfecto, ese pecado, ¿verdad? Y ahora esa persona sea libre para amar, para hablar palabras de edificación, palabras de bendición y no palabras de maldición, ¿no? Pero es cuando tú reconoces, pero hay algo bien importante, Carlita, cuando tú tocas fondo. Muchas veces tenemos que tocar fondo para entender que lo que estábamos haciendo estaba mal. El entender que somos a veces orgullosos, que somos soberbios, que yo quiero tener la verdad siempre, y el decir estoy fallando es difícil. Pero cuando de verdad Dios trata contigo y tocas fondo, de verdad dices, Dios, aquí estoy, me rindo,
Y yo sí quiero romper con este pecado de envidia, de malas palabras, de vicios, de lujuria, de vanidad, de todo lo que te puedas imaginar, ¿no? O sea, porque hay miles de cosas en las cuales podemos estar fallando. Pero cuando tú le entregas a Cristo y empiezas a leer la palabra, ¿a quién te entregaste? Sus lineamientos, el corazón de Dios, su esencia. Entonces eso te da de verdad el poder y la autoridad para decir, yo no quiero ser así. Sí. Quiero saber perdonar, quiero pedir perdón, quiero ser feliz, quiero vivir una vida diferente, ¿no? Entonces, cuando le das eso, o sea, confiesas eso, o sea, viene algo sobrenatural y poderoso que es el Espíritu Santo, el cual dice que te toca y te convence de justicia, de pecado y de verdad. Y es cuando tienes ese encuentro con el Señor y dices, aquí está. Sí. Aquí está mi pecado, así, ¿no? Y a veces, y es algo tan hermoso cuando llegas a los pies de Cristo, porque tus pastores o tus líderes no te van a decir, ¿qué pecaste? Dime todos tus pecados. No, o sea, no con los nuestros ya tenemos, ¿no? O sea, no nos interesa escucharlos, ¿no? O sea, no es el mal plan, sino que tú se los confieses a Dios. O sea, Dios va a sanar, va a liberar, va a traer paz a tu corazón y empiezas a ser transformada, ¿no? O sea, chicas que me decían, no, es que yo iba en el antro y me emborrachaba y me tiraba y de verdad cosas, y ahora tú las ves adorando, amando a Dios, dices, wow, sí hubo una transformación. O sea, permitieron que Dios las sanara, las liberara y ahora son mujeres entregadas porque precisamente para eso vino Jesús. Él no vino a curar a los sanos, vino a curarnos a los que estábamos enfermos, ¿no? Entonces esa es su gracia y lo más maravilloso, ¿no? Y a veces la gente puede decir, ay, es hipócrita, ¿no? Ay, mira, bien que le entraba al relajo y todo y ahora ya muy acá, ¿no? Santo. O sea, muy santo. Pues sí, ¿qué crees? Ya somos santos porque santos apartados para Dios. Entonces, y de verdad no es orgullo decir, yo fui así. No, nos da vergüenza a veces decir cómo fuimos en nuestra vida pasada. Pero lo más hermoso es de que cuando tú confiesas a Jesús, o sea, Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad, ¿no? Y Él te ve a través de su sangre. Sí. Entonces, cuando tú ves a las personas y las ves tan transformadas, que han cambiado, si tú la estás viendo a través de la sangre, no estás viendo ya el pecado que dejó y que cometió, ¿no? Y es en lo que nosotros tenemos que fijar nuestra mirada, ¿no? Sí, y es que justo, yo creo que esto es algo que hace muy bien el diablo. Sí. ¿No? O sea, es el padre de la mentira. Él viene y te engaña, entonces viene y te susurra. O sea, ya pasamos el poco a poquito, bueno, otro pasito más, bueno, ¿qué podría pasar? Pero yo creo que hay un punto que todavía es aún más delicado, ¿no? Que te empieza a meter tanto esta vergüenza, esta duda que te dice, Dios no te va a perdonar. Sí. Tú ya no eres digna de estar. Justo, pecaste, ¿no? Y al rato quieres ir a la iglesia a adorar, hipócrita, mentirosa. Y de verdad que usa a las personas para poder meterte esas cosas. O puede ser un reel que a lo mejor luego, o sea, los reels son videos muy cortitos en donde tal vez el trasfondo de esa conversación era muy diferente, pero justo él te lo va a poner tal cual para que tú te sientas desanimada y digas, ay, no, ya estoy maldita, casi, ¿no? Entonces, cuesta mucho trabajo el reconocerlo. Y porque la gente piensa que si yo lo reconozco me van a señalar, si yo lo reconozco, ¿no? Cuando no alcanzan a entender que de aquí a que Dios nos llame, vamos a seguir pecando de diferentes maneras. Porque somos humanos y somos imperfectos. Pero una cosa es que tú estés consciente, ¿no? Ejemplo, ¿no? Mi carácter. Que la gente pueda pensar así de que, ay, no, nunca se enoja, ¿no? La verdad es que también me enojo, ¿no? Sí. O sea, que siempre estoy alegre, sí, por supuesto, pero también me enojan cosas. Pero es algo que yo tengo que trabajar, ¿no? Porque yo soy como una olla expresa, o sea, yo guardo, pero cuando detono. Y eso no está bien, ¿no? Entonces, eso claro que es un pecado porque a veces digo cosas que no tengo que decir o lo que sea, ¿no? Pero eso es algo que he dicho, Dios transforma mi carácter. Y se lo he dicho, no está bien. Pero si yo lo escondo y si yo no lo declaro, no lo confiesas. Claro, ¿qué sucede? O sea, tu corazón se va pudriendo, ¿no? Y hay un versículo que dice, sobre todas las cosas, guarda tu corazón porque de él emana la vida. Y es que el pecado te lleva a la muerte tal cual. Y no estamos hablando, claro que hay una muerte física, por supuesto. Pero también espiritual. O sea, y creo que ambas son igual de graves, ¿no? O sea, alguien que empieza
con una copa, íbamos al antro y luego le vamos subiendo, pero luego ya empiezo a tomar 2 veces a la semana en mi casa, pero luego ya le voy subiendo, ya no son 2, ya son 5, pero luego ya también dejo de ir a trabajar, ¿no? Y entonces termino con una cirrosis hepática brutal, desviándome de este mundo, ¿no? Sí. Y claro que mi pecado me llevó a la muerte, ¿no? Pero ¿qué pasa en el caso espiritual? O sea, ¿cómo ves que la gente sí se seca? O sea, el pecado seca los huesos. Así es. Y en ese momento, ¿qué hacemos? O sea, ¿cómo podemos transmitirles, ¿no? Que a todas estas personas que nos ven, que Dios los ama, y creo que esto es algo que, y yo creo que van a estar de acuerdo conmigo, pero es algo que está como mal entendido por la gente que está fuera del cristianismo, que dicen, ay, claro, pues es que puedes seguir pecando, ¿no? Pero como tienes un Dios perdonador, ay, no pasa nada. Claro que no es así, o sea, que tenemos un Dios perdonador que nos ama, por supuesto, pero no por eso Dios te dice, ay, estás en fornicación, ay, perdóname, yo estoy en fornicación, no te preocupes, tú síguele, no pasa nada. Yo te voy a perdonar. Exacto. Creen que así, ¿no? Y así no es justamente, ¿no? Entonces, ¿tú qué podrías decirles a los jóvenes? Yo sí les digo, o sea, que te vas a sentir, uno, avergonzado. Cuando empiezas a conocer de Dios, te van a querer el enemigo hacer sentir avergonzado, diciéndote, tú ya hiciste esto, pero si nadie más es cristiano en tu familia, puede que algunos sí, ¿no? Tengan familiares cristianos. La situación que tengas, o sea, cada situación es única, pero te va a querer decir, ¿por qué vas a ir ahí? ¿Ahora qué? Te van a criticar. Pero si tú eras diferente, ¿no? Tú eras a lo mejor una mujer, un hombre que se la pasaba de fiesta y te va a empezar a querer engañar. Entonces, yo sí les digo que es acércate a Dios, o sea, no escuches a los demás ni a tus propias emociones, porque muchas veces nuestras emociones nos engañan y nos hacen sentir como culpables, humillados, avergonzados, cuando Dios ahí está y te va a perdonar. Pero lo que tú dices, Carlita, es muy importante. O sea, no es que te permita seguir en el pecado o que te siga permitiendo ahí andar tú libremente si ya conoces de Dios, ¿no? Pero si no has conocido de Dios, conócelo. O sea, lee su palabra, como dice Andy. O sea, el que nosotros podamos conocer más lo que Él habla en su palabra te va a transformar y te va a decir qué es lo que es mejor para tu vida. Te va a guiar, te va a instruir para que tú puedas seguir ese camino que Dios anhela que tú sigas, ¿no? Pero te va a querer avergonzar, te va a querer decir, no lo hagas, tú quédate ahí donde estás. Y como es algo que causa placer temporal, porque muchos solamente conocen lo del mundo, ¿no? Que nosotros le decimos lo del mundo, pero nada más conocen como las actividades que ellos realizan, ¿no? Las fiestas. Ellos dicen, es que no está mal, algunos tienen una profesión, ¿no? Son exitosos en su trabajo laboralmente a lo mejor, pero creen que el pecado, el enemigo es tan como, voy a hacer esto, voy a maquillar esto, voy a moldear esto, que te engaña, ¿no? Y que te dice, esto no es un pecado. Y hasta la gente lo defiende, ¿no? Dice, pero esto no está mal, o sea, esto está bien, o sea, yo puedo seguir así por la vida, o sea, no me causa ningún daño, porque en tu cabeza sí está como muy adentro esto no te va a causar mal, o sea, no estás afectando a nadie. Así es. Pero no se dan cuenta que se están lastimando a ellos mismos. Y hay algo bien importante. Muchas personas, cuando tú les compartes de la palabra, te dicen, es que yo no hago mal a nadie. Yo no he dañado a nadie, yo ayudo, yo apoyo, yo soy buena hija, buen esposo, buen esto, buen aquello. Yo no he pecado, o sea, yo no tengo pecado. ¿Qué crees? Ya es tu primer pecado, la soberbia, la arrogancia, ¿no? La soberbia. Por eso cuando en la Biblia habla del joven rico, ¿no? Que le dice a Jesús, se acerca a Jesús y le dice, ¿qué hago para ganar la vida eterna, no? Dice, amar a Dios. Le empieza a decir, todo lo he hecho desde joven, ¿no? Es como cuando te ves, no, es que yo he honrado a mis padres, los he servido, ayudo en los asilos, hago esto, o sea, por obras, ¿no? Quieres ganarte todo, ¿no? Pero le dice, ok, vende todo lo que tienes, dáselos y ven y sígueme. O sea, en sí Jesús no le estaba diciendo, ya, regala todo. Estaba diciendo, deja todo a un lado en el sentido de, entrégate a mí. Exacto. O sea, entrégate a mí, no te estoy diciendo, no, o sea,
eres rico, no es un pecado ser rico, pero, o sea, tus dones y talentos, entrégalo, ¿no? A las personas que lo necesitan y sígueme, ¿no? ¿Y qué hace? Dice que el hombre rico se entristeció. Porque dijo, tenía muchos bienes y se entristeció. Entonces muchas veces hay personas que dicen, yo tengo una profesión, tengo esto, pero ¿tengo que ir a la iglesia? No. ¿Tengo que dejar la fiesta? No. Y ahora, la verdad es que Dios no te pide que dejes el mismo amor, o sea, lo que te enamora de Dios, tú empiezas a soltar todo lo que te das cuenta que a Dios no le agrada. Es como cuando empiezas a salir con alguien, ¿no? Y no, hombre, al novio le gusta el fútbol, ¿no? Y hasta ni sabes nada de fútbol pero y no, le voy a ese equipo, ¿no? Ahí está, ¿no? Echando porra, ¿no? Es lo mismo, te enamoras de una manera tan especial de Jesús que cuando lo empiezas a conocer dices, no quiero lastimar su corazón, Él dio su vida por mí, me amó, me acepta como soy. Y algo que a mí en mi testimonio, cuando yo recibí a Jesucristo en mi corazón y que acepté que era una pecadora y que de verdad estaba yo en tantas cosas, jamás se me va a olvidar que en esa iglesia ese pastor dijo, yo te invito a aceptar a Cristo en tu corazón, no importa los pecados que hayas cometido, no importa que has hecho lo peor, pero Dios te está esperando en este momento porque Él te ama. Ay, o sea, de verdad se me quebranta la voz porque fue cuando dije, esa soy yo, ¿no? O sea, no me importó que la gente me viera, no me importó que dijera, ay, es pecadora, no me importó. El que me estaba haciendo la invitación es el que dio la vida por mí. Entonces en ese momento yo me paré y yo lo recibí. Porque semanas antes yo ya había ido a la iglesia y habían hecho la invitación y efectivamente el pecado te avergüenza. Entonces yo dije, ay, no, ya no me va a parar, no inventen, o sea, qué vergüenza y que me vean que yo aquí levanto las manos y no, para nada. Pero Dios empezó a trabajar en mi corazón y empezó a quitar esas vendas espirituales que tenía, esa ceguera, y empezó a mostrarme cosas que no eran las correctas. Entonces, cuando este pastor hace ese llamado, o sea, yo me paré como trompo, ¿no? O sea, inmediatamente, como cohete, me paré y dije, yo quiero eso. O sea, si dice que no importa lo que haya cometido, que Él me está esperando con los brazos abiertos, que Él no me va a juzgar, yo quiero eso. Entonces fue cuando yo recibí a Jesucristo en mi corazón. Entonces Él me limpió, híjole, de tantos pecados, de tantas cosas. Claro que seguimos pecando, nos seguimos equivocando, no somos perfectos. Hasta que lleguemos a la presencia de Él vamos a tener esa perfección, ¿no? Verlo cara a cara a nuestro Señor Jesucristo es, yo creo que el regalo más hermoso y más grande que podamos tener. Es algo que ansiamos muchos, ¿no? Poderlo ver. Pero al recibirlo te quita vergüenza, ¿no? Te quita culpa, ¿sí? Te quita esos sentimientos de que la gente te etiqueta, eres fea, eres gorda, eres chaparra, eres una burra, eres una tonta, eres esto, y todo eso que la gente te lastima empieza a generar en ti ese odio, ese resentimiento, y entonces dices, no, ¿cómo Dios me va a amar si fulano dijo esto de mí? No, pues mejor sigo pecando y sigo en mi vida y me sigo desquitando de todo lo que me haga, ¿no? Pero cuando tú de verdad ves el gran amor de Dios en tu vida, dices, yo quiero eso. Entonces yo acepto y reconozco qué pecado, y te acepto a ti como mi Señor, como mi Salvador, límpiame, porque yo no puedo ya con esto, ¿no? O sea, yo quiero ser feliz, quiero esto, o sea, anhelo tenerte en mi vida. Entonces es cuando viene la entrega al Señor y de verdad empiezas a identificar todas las cosas que el mundo te dice como, ay, es bueno, no pasa nada, es tu vida, o sea, disfruta, vive la vida loca, no pasa nada, pero que en realidad te está esclavizando, ¿no? Te está atando y no te permite avanzar. O que estás indeciso, ¿no? Estás como, o sea, sí quiero conocer de Dios, quiero ir a la iglesia a ver qué hay, pero me gusta ir de fiesta. Pero yo quiero tener estas amistades. Ojo, no está mal que tú tengas varias relaciones, pero que hagas lo mismo que las otras personas, ahí es diferente. Que sigas su camino y sus mismos gustos, placeres, ahí es muy diferente. Que te relaciones de forma más cercana a ellos, también. Pero empiezas a decir, bueno, quiero conocer de Dios, pero no, o sea, quiero estar en el mundo. Y también ahí es falta de que tú tengas esa decisión y que conozcas a Dios, te enamores de Él, pero que no te sientas avergonzada. Porque tú lo decías, Andy, a veces cuando no te sientes valiosa, el mismo mundo te hace sentir que no eres hermosa, que no eres amada como Dios te dice que eres. Tú misma quieres tener la aceptación de las personas o del mundo y te lleva al pecado. Justamente. O sea, cuando tú dices, ¿sabes qué? El mundo me dice que soy
gordita, que soy morenita, que soy blanca, que soy alta, que soy chaparra, que tengo lonjitas, que el mundo me dice que no me he visto a la moda, otros me dicen que me he visto muy conservador. El mismo enemigo quiere utilizar a las personas, a todo el mundo, para que tú digas, ¿sabes qué? Como no tengo bien definida mi identidad en Cristo, no tengo bien definido el amor que Dios tiene por mí, voy a querer la aceptación de ellos. Y es algo que pasa en muchos, tanto en jóvenes como hasta en las personas grandes. O sea, en todas las personas llega a lo mejor en adultos, es que ella es exitosa y no conoce de Dios, ¿no? O esa familia les va bien y bueno, yo también voy a hacer esto, voy a ir por este camino, ¿no? Y el querer, tu falta de identidad y de valor que Dios te da, te lleva al pecado, al querer mentir, engañar, hacer chisme. Esos son pecados, ¿no? que muchos conocemos, que todos conocemos y que estamos familiarizados con eso, ¿no? El engañar también, el engañarte a ti mismo y a los demás. Y cuando tú te empiezas a engañar, ahí yo sí digo, no. Por eso la importancia de que tú sepas que Dios te perdona, pero entre más tú estés cerca de Dios, entre más tú tengas esa relación con Dios, te va a llevar a que tú te alejes del pecado, a que tú, cada que tú seas tentada, digas, yo elijo a Dios, yo elijo a seguir a Dios, o sea, no elijo el pecado. Sí, justo lo que dices, cuando reconocemos o cuando podemos ser conscientes, porque cuando tenemos un corazón como orgulloso, ¿no? Que no quiere escuchar y está con muchos argumentos, pero Dios conoce nuestro corazón, la naturaleza del pecado que hay en nuestro corazón. Entonces Él nos da su Espíritu Santo, pero a veces somos como tan necios que preferimos escuchar la voz del enemigo. O sea, es como si el enemigo nos tuviera así secuestrados o secuestradas, diciendo, tú no puedes decir lo que hiciste, porque esto es vergüenza. Y entonces te controla, te tiene como Él quiere, y tú estás ahí, no puedes hacer nada. Pero cuando Jesús te dice, no, o sea, si tú confiesas tu pecado, yo puedo perdonarte, pero lo tenemos que confesar. Y ese paso, o sea, la verdad, muchas personas podemos estar estancadas y escuchando mejor al enemigo que al Espíritu Santo. O sea, ¿cómo podemos darle más poder a su voz que el Espíritu Santo nos está diciendo? Habla, o sea, Dios te va a hacer libre. Dios quiere que te quites esas cadenas, pero que tú lo reconozcas. Y cuántas veces pues decimos, no, o sea, prefiero que nadie sepa, ¿no? Lo que hice, me quedo aquí, y esa es una mentira. Entonces es como una alerta de, si tú te sientes así, Dios quiere que tú te quites esas cadenas, pero solo lo puede hacer Jesús, y tú lo tienes que confesar. O tal vez sigues luchando, ¿no? En el presente, y entonces es cuando necesitas buscar ayuda, ¿no? De tus pastores, de tus líderes, de los ancianos. ¿Para qué? Para que puedas terminar de soltarte y de romper de esas cadenas. Cuando tú lo haces consciente, te ayuda a que no vayas y te pongas en donde sabes que está la tentación, ¿no? O sea, si alguien está luchando, no sé, ¿no? Con el alcohol, pues entonces no voy y no me meto al bar para decirte, no, diablo, yo ya lo domino. O sea, voy, Dios, para que veas que yo ya estoy cambiando y estoy transformado, voy y me meto aquí. O sea, ¿ustedes creen que va a poder con eso? Obviamente no, o sea, terminas cayendo. Entonces, Dios no te dice, pelea, ¿no? Te dice justo, huye de la tentación. No te dice, ven y pelea, ¿no? Porque yo ya te di las armas. No, te dice, huye. ¿Por qué? Porque nunca le vas a poder ganar. Pero el tema de confesar trae muchos beneficios que luego la gente piensa que no es así, cuando es todo lo contrario. O sea, la palabra lo dice, ¿no? La verdad te hace libre. Así es. Entonces, entre más tú te sigas cegando, entre más lo sigas ocultando, más te amarras, más te aferras y vas, o sea, permeando todos estos sentimientos que está el enemigo poniéndote, ¿no? Porque, ¿qué pasa? No pecas y entonces tienes adrenalina, estuvo bien padre, o sea, en el momento todo es euforia. Dices, uy, no, sí. O sea, pasa, por eso dice, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Amén. Y el diablo es tan astuto que te dice, disfrútalo.
y te anima a hacerlo, y no, es padrísimo, eres bien aventado, ¿no? O sea, ya lo lograste. Pero ya cuando consumaste ese pecado, viene la culpa, y el diablo te empieza, él mismo, te empieza a decir, mira lo que acabas de hacer. No y se vuelve un ciclo. O sea, y es un ciclo, exactamente, un círculo vicioso en el cual tú estás y no puedes salir. Pero de verdad, mujeres que nos están escuchando, no importa las veces que te hayas equivocado, no importa las veces que hayas pecado, es más, el pecado más horrible, más terrible que tú hayas podido hacer, si tú lo confiesas, si tú vienes a Cristo, Él te limpia, Él te perdona, Él te sana, Él te libera. Entonces, Él trae libertad a tu vida. Por eso dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, ¿no? Me encanta, híjole, desde Isaías 61, como me encanta, ¿no? Está sobre mí, ¿no? Y me ha traído para traer buenas nuevas, ¿no? A los abatidos, a los desesperados, a los pecadores, o sea, pero tenemos que confesarlo. Tenemos que aceptar que nos hemos equivocado y abrir la puerta de nuestro corazón a Jesús y decirle, yo no puedo, me cuesta trabajo, pero ayúdame. Y entonces Él, de verdad, te ayuda de una manera tan especial y tú tienes que ser intencional. O sea, ese ejemplo me encanta, ¿no? Que pusiste, ya no tomo, voy a ir al bar a predicar, ¿no? Porque yo soy luz. Porque yo soy en luz, la oscuridad. No, o sea, evita, también huye del pecado, lado, ¿no? Huye del pecado, ¿no? Que me encanta el chisme, ya no me voy a juntar con ellas porque, híjole, chismean re bien, ¿no? Y entonces ya me contaminé. ¿Sabes qué? Les voy a hablar, las bendigo, pero yo escucho algo mal, yo me retiro porque eso no es lo correcto, ¿no? Que voy a envidiar a alguien, ¿no? O sea, ¿sabes qué? No es correcto, entrégale ese enojo, ese coraje, esa envidia al Señor y Él va a transformar, ¿no? Porque Él transforma nuestros corazones. Creo que si cada una de nosotras habláramos de los pecados, pues la gente se espanta, pero por la gracia de Dios estamos aquí. Claro. No es por nosotros, es por la gracia de Dios, porque hemos pecado y de verdad hemos cometido muchos errores, pero Dios en su gran misericordia nos ha levantado, nos ha restaurado, nos ha perdonado. Entonces, ¿cuál es nuestra misión? Impulsar a otras mujeres, a otras jovencitas, jovencitos, familias, que sí se puede vivir en Cristo, ¿no? Y que sí puedes separarte del pecado porque, o sea, Dios te da todos, ahora sí, las herramientas para que tú puedas alejarte y huir, ¿verdad? No enfrentar, huir, porque tu batalla Dios la va a pelear y le está peleando. Amén. Amén. Sí. Y es que yo les iba a contar, ¿no? Que cuando era joven, bueno, un poco más joven. Carlita. O sea, un poco más Todavía. joven, en época de... No, pero sí de estudiante y de todo esto. O sea, de verdad que yo empecé fumando, ¿no? En la secundaria. ¿Por qué? Por querer pertenecer, ¿no? O sea, porque para empezar, pues venía tal vez de una primaria, ¿no? De puras mujeres, en donde no, pues no era como tal vez tan popular, ¿no? Y entonces cuando entro a la secundaria, lo primeritito es que un niño me molesta porque estaba gordita y porque tenía bigote, ¿no? Entonces, pues a mí mis papás no me decían depílate. Entonces conozco una amiga que ella me dice, no, tienes que depilarte, tienes que hacer, no sé qué. Y entonces empiezo a bajar de peso, bueno, entonces, pero pues obviamente los populares del salón, ellos ya estaban como en otro rollo, ¿no? Y entonces por eso empiezo a fumar. Pero no te das cuenta que por tratar de pertenecer empiezas a hacer otras cosas, ¿no? Y entonces después, no, pues que ya vamos a la fiesta y entonces, en ese entonces era una Caribe, y no voy a decir más marca porque nadie nos patrocina. Pero entonces empecé y una, ¿no? Pero entonces después, o sea, ya cuando llegué a la universidad, ¿no? O sea, ya nos agarrábamos unas fiestas, pero tremendas fiestas, ¿no? Que nos íbamos al antro así de jueves, viernes, sábado, ¿no? Y entonces, o sea, digo, nunca salí así rebotando, ni me cargaba, ni choqué, o sea, no, pero claro que tomaba y sí, o sea, pero eso te va llevando a otra cosa. ¿Por qué? Porque entonces, ay, pues me pongo la minifalda porque la que más ligue, ¿no? O sea, y entonces, o el escote, y entonces te lleva a ¿qué? A provocar. Y eso obviamente me llevó, pues, a la fornicación, ¿no? Porque tuve relaciones sexuales antes de casarme. Y o sea, cada mala decisión que tomé me fue llevando a un nivel mayor de pecado, claro, ¿no? Entonces, donde terminé,
pues obviamente haciendo muchas cosas y yendo a muchos lugares, ¿no? Que no tendría que haber ido. Pero lo peor era que todavía me sentía orgullosa, ¿no? O sea, cuando yo vivía, o sea, que en un tiempo antes de casarme con mi papá, lo vivimos juntos, y entonces, luego me decían, no, sí, vamos, o sea, ya no nada más era, o sea, íbamos al antro y luego con el grupo de personas que íbamos, por eso es tan importante también con quién te juntas. ¿Con quién? No, pues de aquí a dónde, sí, vámonos al after, ¿no? Y eso era lo más light, pero de repente así de, no, pues los hombres al table y las mujeres al chip and dale, ¿no? ¿no? Y yo todavía me acuerdo que decía, wow, tener así, ¿no? Estas amistades, ¿no? O sea, mi novio esposo, ¿no? Y que me dé dinero para irmelo a gastar a ver otros hombres, wow, ¿no? Sí. O sea, hoy no hay manera que yo le diga a mi esposo, vamos, o sea, nunca jamás lo haría, o sea, ni tampoco, ya, o sea, hoy entiendo, ¿no? Que todo entra por los ojos, que todo entra por los oídos, no me voy a ir al antro porque hay pura música, que la verdad es que sí, o sea, escuché este término del soft porn, que es real, o sea, te está hablando así de, ten relaciones sexuales, haz esto, y unas letras que son tan tremendas, que yo digo, ¿cómo? ¿Por qué? O sea, si es tan bonita la sexualidad dentro del matrimonio, hoy que lo conozco y hoy que lo sé yo y que lo vivo, es una bendición. Sí. Por eso, bueno, pues me pasaron muchas otras cosas, ¿no? Cuando no lo hice, cuando estuve en pecado, y me costó mucho trabajo, porque aparte tienes que romper con maldiciones generacionales, con también cosas que les vas a transmitir a tus hijos, que cuando abres los ojos y Dios te quita ese velo, te das cuenta y qué dolor se siente. Que digas, o sea, lo hice sin pensar, sin conocimiento, sin saber lo que podría traer a los que vienen abajo de mí. Y yo decía, o sea, perdóname, Dios, de verdad, perdóname por haber hecho todas estas tonterías. Y no es que hoy en día ya sea perfecto y diga, no, pero sí lo que sí le digo es, mi oración es, Dios, tapa mis ojos, o sea, que yo no vea ningún hombre con deseo, ¿no? Que solamente desee a mi esposo, y lo mismo con mi esposo. O sea, que él solamente tenga ojos para mí, ¿no? Porque yo no quiero, de verdad no quiero hacer eso. Por eso, la vez que tampoco me van a ver ya, ¿no? En algún día así con un mega escote y una minifalda. O sea, no, jamás. Y si de verdad hubieran visto unas fotos mías de antes, pues justo así andaba por la vida, ¿no? Hasta para ir a trabajar traía yo siempre falda corta, claro, con traje, ¿no? Y tacones, pero mi falda corta. O pero la falda corta. Claro. Entonces, no, o sea, esta parte, porque ese también es un pecado. Hay mujeres que nos gusta llamar la atención, que nos gusta que los hombres nos vean, nos deseen, porque te rezamos a lo mismo. Si tenemos una mala identidad o una baja autoestima, piensas que en eso se basa, en cuántos te admiren, en cuántos te deseen, y la verdad es que no es así. Y ese pensamiento, ¿no? Te va llevando a otro pecado, y listo, terminas sintiéndote vacía. Así es. Porque al final, el cuerpo, todo se termina, todo hace la gravedad su trabajo, entonces, o sea, eso no es lo importante. Lo importante, yo en el episodio pasado escuchaba, ¿no? A Fanny, que decía que Dios, ¿no? Y su esposo son su refugio. Y es real, o sea, cuando llegas a viejito con tu esposo, así es. O sea, vienen otras cosas, pero porque cultivaste, sembraste esa semilla, la cuidaste y te sientes tan bien. Yo hoy en día puedo decir que me siento tan bien. Tengo otros pecados, tal vez me equivoco en muchas cosas, pero con mi esposo dije, Dios, o sea, jamás ayúdame, porque yo jamás en mi vida quiero faltarle a mi esposo, ni con el pensamiento, porque antes pensaba, ay, ¿no? O sea, pasaba un cuate así guapetón, le eché el ojo, ¿no? Pero hoy en día sé que eso no lo puedo hacer, y no lo puedo hacer. O sea, Dios te dice, todo te es permitido, mas no todo te es lícito, no todo te conviene. Está en una decisión, o sea, el pecado está a una decisión y es tuya. Si das el paso para hacerlo, así como tienes que dar pasos de fe, aquí es lo mismo. O sea, está en ti, y Dios es bien amoroso y bien respetuoso, y te da libre albedrío para que tú decidas si pecas o no pecas. O sea, estoy a uno de, si voy a soltar un chisme de alguien, cállate. Soy el Espíritu Santo, cuando algo no tengo que decir, cállame, distráeme, que alguien me hable, ¿por qué? Porque no es correcto. Exacto. ¿No? Entonces, lo importante es detectar lo que tú ahorita detectaste, ¿no? Esa era mi debilidad, ese era mi pecado, en eso Dios te permito que obres en mi vida, ¿no?
¿no? Y sí, o sea, seguimos pecando, seguimos equivocando, pero lo importante es que hay pecados que de verdad te llevan a la perdición, todos te llevan a la perdición, pero muchas veces hay uno en específico que te está dominando por completo, Uno ¿no? que te domina. Que te domina por completo, es detectarlo y trabajar en él y decirle, Dios, aquí está, tú puedes hacerlo, y es una decisión. Es una decisión vivir libre, es una decisión entregar tu vida a Cristo. Él no te va a obligar a cambiar nada, tu mismo amor, tu mismo temor te va a hacer cambiar y quitar todas aquellas cosas que están lastimando el corazón de Dios, pero te están lastimando más a ti, porque en el momento disfrutas a lo mejor ese pecado, el que sea, un espíritu de venganza, ¿no? Un pecado de venganza, ¿no? Ay, ya me vengué, qué bueno, pero te aseguro que más adelante, o sea, dices, no, o sea, ¿de verdad estoy a gusto con esto que pasó? O sea, de verdad te incomoda, te sientes mal. Entonces es detectar esa debilidad que tú estás teniendo en ese momento, ese pecado que la verdad te está llevando a que tus huesos se sequen, como le pasó al rey David, ¿no? Hasta que él confesó ese pecado, él empezó a ser libre, ¿no? Porque él decía, no voy a confesar, ¿no? Y aguantaba, y a veces así nos pasa. No lo queremos decir, no lo queremos confesar, no queremos entregárselo al Señor, porque por vergüenza, por orgullo, porque no quiero que se den cuenta, porque yo soy feliz así, pero no es cierto. Sin Dios no podemos ser felices. No. Podremos tener la mejor profesión, la mejor casa, el mejor carro, tener todo el dinero del mundo, viajar por todo el mundo, pero sin Cristo no somos nada. Entonces, lo primero es restaurar, pedirle a Dios que de verdad sane nuestra vida, sane nuestro corazón, entregarle todas esas cosas que nos están dañando y no solamente de espiritualmente, hasta físicamente. O sea, a veces la gente está enferma por esas situaciones, dice enfermedades psicosomáticas, ¿no? De odios, de resentimiento, de falta de perdón, de tantas cosas, y que empiezas a estar enferma de todo, ¿no? Yo les digo gastritis, colitis y todo lo que termine en itis, ¿no? O sea, porque de verdad, ¿no? El pecado te lleva a enfermarte. Pero me encanta cuando dice tu palabra, o sea, renueva mi vida, ¿no? Y de verdad tu palabra trae sanidad a mis huesos, ¿no? Entonces, cuando tú lees la palabra, empiezas a ser sanada de todas esas cosas de verdad que te han lastimado, y que si tú las analices, dices, verdaderamente, o sea, tú analizaste esto, ¿no? Verdaderamente, ¿a qué me lleva? Al tomar, al fumar, al fijarme en otra persona, ¿a dónde me llevó? O sea, ¿verdaderamente edificó mi vida? Sí, no. ¿O de verdad me edifica la vida estar robando? Estar hablando mal de... O sea, empiezas a ver eso y dices, no, esto no es lo correcto. No. Entonces dices, no, ¿sabes qué, Señor? No puedo, ayúdame. Ayúdame porque yo sola no puedo. Entonces tú le entregas a Cristo y Él te perdona. O sea, mujer, no importa de verdad nuevamente lo que hayas hecho. Sí, entrégale a Cristo, cierra tus ojos y dile, y confiésale, porque Él te escucha. Él te está escuchando y Él está con los brazos abiertos para recibirte y decirte, te amo, eres mi hija amada y yo te perdono y yo te voy a ayudar y yo voy a estar contigo hasta que tú también lo permitas, porque Dios no se va, Dios está con nosotros, pero a veces no le queremos permitir que tome el control de nuestra vida, en nuestras emociones, de tantas cosas. Entonces es entregárselas y tu vida va a ser diferente. Sí. Vas a vivir una vida victoriosa, una vida con pruebas, con situaciones difíciles todavía, con retos, pero vas a tener paz en tu corazón porque dices, ya esto que hice, ya no lo vuelvo a hacer, como lo dice esto hasta aquí llegué, y eso es lo importante. Y yo creo que hoy, si estás viendo este video, este podcast en específico, es porque hay algo en tu vida que te está incomodando, ese pecado que a lo mejor tú tienes en la mente ahorita, que a lo mejor ahorita que nos escuchaste, empezaste a decir, yo tengo este pecado, yo me he equivocado en esto, yo he cometido esta cosa, yo me he lastimado al hacer estas acciones, y creo que hoy que estás viendo este episodio no es casualidad. Y hoy te decimos que si tú lo confiesas, te va a hacer libre, que tú conozcas a Jesús, que tú te acerques a Él y que por más avergonzada, que por más que tú no tengas ni reconozcas ese valor que tienes, que en Él lo vas a encontrar, que Él te va a liberar de ese pecado, pero es importante que hoy tomes esa decisión, que hagas una oración y que tú puedas hoy decirle a Jesús, decirle a Dios el pecado que te tiene atada al mundo, al enemigo, a esa cosa que no te deja ser libre, que te hace sentir atrapada, que te hace sentir como que ya asfixiada, que ya no te permite ser tú. Que hoy tomes esa decisión de orar y ser libre de ese pecado, ¿no? Que cada una de las mujeres y de los hombres que nos está viendo pueda tomar esa decisión hoy. Que no te esperes a más, que no digas, bueno, en la noche, bueno,
puedo ir el domingo a una iglesia cercana, o bueno, a ver, me voy a animar a ir a la iglesia, o bueno, voy a orar, bueno, después. No, yo digo que es ahorita. Tomes esa decisión de orar, habla con Dios, apártate con Él y platícale ese pecado. Siéntete libre estando con Él de poder confesarlo, y que si tú en verdad quieres tener como esa libertad, experimentes conocer a Jesús, ¿no? Que sí transforma, sí cambia, sí renueva, sí redime. O sea, vivir con Él es totalmente diferente. Entonces, lejos de que tengas una vida restrictiva, al contrario, tienes una vida libre, llena de amor, llena de bendición, llena de misericordia, ¿no? En donde un papá, las que somos mamás, ¿qué hacemos con nuestros hijos? O sea, no los vas a querer menos porque se equivocaron, o sea, y Dios es así, o sea, no podemos hacer algo para que Él nos ame más o algo para que Él nos deje de amar. Dios es Dios y siempre te va a amar, pero el tema aquí es: tú estás dispuesto a soltar esas cadenas, tú estás dispuesto a renunciar a ver pornografía, estás dispuesto a dejar de hacer tranzas en el trabajo, estás dispuesto a dejar esas amistades que te corrompen y que no te están aportando nada positivo, estás dispuesto a renunciar a tu yugo desigual, porque el yugo desigual te lleva al pecado. Te lleva al pecado. En muchas áreas. Entonces, ¿estás dispuesto? O sea, solo estás a un segundo, ¿no?, de tomar esa decisión. Así es que pues, o sea, de verdad es que este tema es tan apasionante y creo que nos faltarían como 1000 más para hablar, ¿no?, del tema del pecado, pero pues sí quiero darles las gracias a ustedes por estar aquí, por abrir su corazón, porque creo que esta parte en donde hay tanta confianza de poder contar estas cosas, ¿no? Y entonces, algo rápido, siento en mi corazón hablarte a ti, mujer, que tienes a lo mejor mucho tiempo de conocer de Dios, pero te sigues equivocando. A lo mejor sigues pecando y no quieres ir a la iglesia, y de verdad siento un quebrantamiento muy fuerte en mi corazón, porque siento que hay mujeres que ya no asisten a la iglesia porque están a lo mejor en yugo desigual, porque a lo mejor siguen robando, porque a lo mejor estás atada a un vicio, a una droga, a lo mejor estás hablando con malas palabras, hay envidia en tu corazón, a lo mejor no estás respetando, no estás honrando a tus pastores, no estás honrando a tus líderes. ¿Sabes qué? Entrégaselo en estos momentos al Señor, porque Él te va a hacer libre. Él te va a hacer libre, y de verdad puedo sentir que hay mujeres que ya no quieren ir a la iglesia, ya no quieren ir a su grupo de conexión, ya no quieren leer la Biblia, ya no quieren orar porque se sienten avergonzadas. ¿Sabes qué? Esa vergüenza hazla a un lado y entrégasela al Señor, y Él en esos momentos empieza a sanar tu corazón. Y voy a escuchar próximamente los testimonios de muchas mujeres que siento que van a hablarles a estas mujeres y van a testificar lo que hoy tú escuchaste, porque como decía Andy, esto no es una casualidad, y yo siento que se ha roto y se empieza a deshacer en el nombre de Jesús. Amén. Todo ese pecado, todo ese dolor, esa idolatría que a lo mejor puedas tener, no solamente una imagen, sino a una persona, a un vicio, a algo material. Dios lo rompe, porque la sangre de Cristo tiene poder para deshacer y para romper todo yugo de maldad y todo pecado. Amén. Amén. Pues creo que nada más fuerte como una exhortación y una oración hacia... Ay, gracias a todas, las amo mucho de verdad, y gracias a Dios que nos ha dado esta libertad de poder ser quienes somos, de ya no avergonzarnos de nuestro pasado, y de poder ser una herramienta para que justo la gente pueda ver que Dios transforma, Dios ama, y que pues las amo mucho a todos. Y que si lo hizo en la vida de cada una de nosotras, lo puede hacer en tu vida. Si a nosotros nos liberó del pecado, si a nosotras nos sanó y nos dio valor e identidad, lo puede hacer en tu vida también. Gracias. Pues nos vemos en el próximo episodio. En el próximo episodio nos vemos. Fue un placer estar con cada una de ustedes, con Andy, contigo, Nelly. Es un gusto poder estar aquí dando este tema, este episodio el día de hoy, y sé que este episodio va a ser de gran bendición para la vida de cada uno de ustedes. Y como les dijimos, tomen la decisión ahorita, hoy. Si tú viste este podcast, viste este episodio, es por
no es por casualidad, es por algo en específico que en tu vida tienes que tú ser liberada. O tú, chico, también. Entonces, Libérate. nos vemos en el siguiente episodio. Gracias a cada una de ustedes por haber estado aquí. Y pues nos vemos. Adiós.